Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor.
Barú ata Yahweh, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Abba Kadosh, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este momento, mis hermanos y yo reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Abba, por ampliar nuestra mente, por darnos inteligencia y sabiduría para poder recibir el estudio de la Torá, que la hacemos en cada cierre de Shabbat, en esta parashá que nos toca hoy, la parashá Miketz. Muchas gracias, Abba, por abrir el entendimiento mío y de mis hermanos para poder entenderla de la mejor forma, que sea clara y que sea muy específica en nuestra vida, y que nos ayude esto a siempre poder ir revelando la identidad de nuestro Mashiach en nuestra vida. Muchas gracias, Abba. Perdona nuestros errores y nuestras faltas, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amado. Bendiciones. Shalom, shalom, hermano. Shalom, shalom, mi hermano. Dios Que no les bendiga. bendiciones. Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Salud y Gracias, bendición para Padre. todos mis hermanos, hermanos. Amén, mi hermanita. Damos gracias a Abba Kadosh por permitirnos estar aquí, hermanos, en este día, en este cierre de Shabbat, que nos llena de gozo, de poder disfrutar con cada uno de nuestros hermanos y poder aprender de lo que el Eterno quiere para nuestra vida, lo que el Eterno quiere enseñarnos cada día en nuestras vidas, y en especial en cada cierre de Shabbat. Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar una parashá que se llama Miketz, una parashá que va y nos revela y nos va a hablar de la vida de José, hijo de Jacob. Una parashá muy exquisita en su contenido, en lo que tiene, en lo que vamos a aprender, en lo que vamos a escudriñar, porque sé que son cosas nuevas que aprendemos en cada parashá, situaciones diferentes que los vemos de otra perspectiva, más hebrea, más profunda, un concepto más allá de lo que siempre hemos aprendido, hermanos. Y eso es lo interesante y lo importante de poder escudriñar más allá de lo que ya sabemos. Por eso hoy vamos a estudiar la palabra Miketz, que dice al final de, y está basada en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis 41, 44, 17. Y vamos a mirar muchas cosas interesantes. El tema de la parashá Miketz, como en todos los cierres de Shabbat, me gusta especificar los temas de lo que se va a hablar para que podamos entender de qué es lo que estamos diciendo. Y aquí vemos en el capítulo 41, vemos el estudio de lo que es el libro de Bereshit. 41 dice: José interpreta el sueño de Faraón. Ese es el primer tema del capítulo 41. Después viene José, gobernador de Egipto. Los hermanos de José vienen por alimentos, en el capítulo 42. Y los hermanos de José regresan con Benjamín. 44, hermanos. Es una parashá corta comparada con las otras parashás. ¿Se acuerdan que hemos estudiado que van hasta 4 o 5 capítulos y son muy extensas? Por lo tanto, el recorrido de ellas pues es un poquito más largo. Entonces hoy entramos en este nuevo tema. Y les digo a todos Shabbat Shalom, queridos hermanos, bienvenidos al estudio de la maravillosa Torá. Hoy como todos los cierres de Shabbat o cierre de Havdalah, debemos recordar, hermanos, lo que siempre les he dicho, hablando de lo que dice el libro de Hechos 15:21, y ahora recordándoles que el estudio de las parashá, de todas las parashá, siempre, hermanos, siempre nos deben apuntar a nuestro Mashiach. Ese es el eje fundamental de toda nuestra escritura, de todos nuestros estudios, y tiene que ser el Mashiach, ¿cierto? Entonces
tenemos que ubicarlo en cada parashá, en cada haftará, en todo lo que vamos estudiando, en cada libro de la Torá. Tenemos que ir mirando en dónde se encuentra él, en toda la esencia del libro, en toda la esencia del estudio, dónde se encuentra el Mashiach, en toda la escritura. Y debe ser lo más importante que cada uno de nosotros debemos mirar en cada estudio bíblico de la Torá. Por eso cuando empezamos a estudiar el tema de las raíces hebreas, debemos recordar que no debemos centrarnos totalmente en solo decir yo voy a estudiar Torá, sino también tenemos que fijarnos en los otros conceptos que van anexos a esto, como son las haftará, que son la lectura de los profetas, el estudio del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. En todo el mundo, desde hace 2000 años, se estudian, y hoy nos toca, después de todo este concepto que le he dicho, que hay que estudiar todo para hacer un compendio en realidad de cómo debemos nosotros poder estudiar. Son unas porciones bíblicas que se estudia desde hace 2000 años, hermanos. El mismo Yeshua también lo estudiaba. Y hoy nos toca la Parashá Miketz, que es la número 10 de las 54 porciones bíblicas anuales. Todos saben que el estudio de la Torah, el tema de las Parashá, son 54 porciones bíblicas que se estudian en cada cierre de Shabbat, ¿cierto? Son 54 porciones que lo hacemos en cada cierre de Shabbat, estudiamos cada Parashá, va de un capítulo a otro capítulo y sigue consecutivamente hasta lograr todos los 5 libros de Moshe. Por lo menos hay quienes estudian, me he dado cuenta que hay quienes estudian también las Parashá. Hay comunidades que también lo hacen en un tiempo también establecido de 2 o de 3 años. ¿Con qué fin? Lo hacen con el fin de poder estudiar y ser más objetivos y más meticulosos en el estudio de las Parashá. Pero yo pienso que para nosotros empezar el tema de las Parashá con el tema del estudio anual es suficiente, y también es muy enriquecedor hacerlo en cada cierre de Shabbat, porque nos demoramos menos y podemos también mirar muchos puntos que son interesantes. Por eso en estas parashá se aprende la importancia de Shabbat. En esta parashá aprendemos el tema de las fiestas, aprendemos de los mandamientos, cuáles son los mandamientos que se aplican y cuáles son los que no se pueden aplicar. Además, nos muestra el Eterno cuál es la esencia, hermanos, de esas porciones bíblicas de cada semana. Además, que es un mandato del mismo Elohim, cuando nos dice la Escritura que Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene quienes prediquen en cada sinagoga, en cada día de reposo, como dice el libro de el libro de Hechos 15:21, que es un pasaje importante para cuando usted tenga que responder, usted por qué estudian esas parashá, por qué estudian esas haftará. Vámonos al libro de Hechos 15:21, y ahí dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, en sus sinagogas, y esto es donde es leída en cada cierre de Shabbat, en cada día de reposo. Esto es lo que tenemos que decir, y esto es lo que realmente nosotros debemos entender como estudiosos de la Torá. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen inicial de cada parashá. Pues cada una de ellas abarca mucha información y no alcanzamos realmente a estudiarla en toda su totalidad. Por eso ahora vamos a leer un resumen pequeño, un corto, y más adelante profundizaremos en lo que nos quiere decir cada parashá, cada una de ellas, y sobre todo cómo apuntan estas al Mashiach, que es lo más importante. Entonces tenemos el tema de la parashá Miketz de Génesis 41, de Bereshit 41, que nos dice que la hambruna se esparce por toda la región y solo se puede conseguir comida, ¿dónde? En Egipto. 10 de los hermanos de José vienen a Egipto para comprar grano. El más joven, Benjamín, se queda en casa con su padre porque Jacob teme por su seguridad. José reconoce a sus hermanos, pero estos no lo reconocen a él. Ya está cambiado, ya tiene una nueva fisonomía, ya tiene un nuevo cargo, y él los acusa de espías e insiste en que traigan a Benjamín para probar que ellos son quienes dicen ser, y ponen prisionero a Simón como un rehén mientras ellos van donde su padre Jacob y vienen y regresan.
Dice, más tarde los hermanos descubren que el dinero que pagaron por sus provisiones le es misteriosamente devuelto, pues lo colocaron, José mandó a uno de sus capataces que le metieran el dinero de la compra de lo que ellos habían hecho ya, se lo metieran nuevamente en los sacos, que no se dieran cuenta y se lo llevaran. Entonces, Jacob accede a enviar a Benjamín, solo después de que ya Judá asume una responsabilidad personal y de eterna por él. Él le dice al padre que no se preocupara, que aún con la propia vida de él traería de regreso a su hermano a su casa. Pero luego introduce, esta vez Joseph lo recibe amablemente. José libera a Simón y los invita a una elegante comida en su casa. Pero luego introduce, después que se va nuevamente, su copa de oro, que supuestamente embuida de poderes mágicos, en la bolsa de Benjamín, cuando se iban. Entonces, cuando los hermanos parten en la mañana siguiente hacia su casa, ya de regreso ante su padre, son perseguidos y revisados y arrestados cuando se descubre que la copa de José que había metido, padre de él allí, estaba dentro de la bolsa de uno de los hermanos, estaba dentro de la bolsa de Benjamín. Entonces José ofrece liberarlos y retiene solamente a su hermano menor, a Benjamín, como su esclavo. Ese es el trasfondo de lo que la parashá Miketz nos dice a tipo de resumen. Pero definitivamente, hermanos, no podemos quedarnos solo con esto, ¿cierto? Por eso tenemos que adentrarnos más allá, hermanos, de lo que siempre hemos oído, porque esta historia, aprendida en el concepto cristiano, nos dejó muchos sinsabores, nos dejó muchas preguntas que estoy seguro que muchos de nosotros tenemos. Por eso, por eso es el estudio concienzudo de cada parashá, desde el concepto hebreo, y ahí es donde entra este estudio semanal de la Torá, que es leída, como dijimos al principio, en cada día de reposo en todo el mundo acerca de Moisés. Ese es el trasfondo bíblico de por qué nosotros estudiamos en cada cierre de Shabbat, y lo hacemos no solamente nosotros, se hace a nivel mundial, en cada quejilá, en cada sinagoga, a nivel mundial se hace este estudio de las parashas. Entonces, vemos que José interpreta el sueño del faraón. Parashá 10, Miketz, que traduce al final. Entonces dice, al final de 2 años de días, que son 2 años de días, como decía nuestro Roy, faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas, y ellas empezaron a pacer en la hierba del pantano. Después de ellas salieron del río 7 vacas más que lucían miserables y flacas, y ellas se pararon a la orilla del río junto a las otras vacas. Entonces las vacas que lucían miserables se comieron a las vacas hermosas y gordas. En este punto, Faraón se despertó, pero fue a dormir otra vez y soñó una segunda vez 7 espigas llenas de grano, maduras, crecían en una sola caña. Después de ellas salieron 7 espigas menudas y abatidas por el viento del este. Y las espigas menudas y abatidas por el viento se comieron las espigas llenas y maduras. Entonces Faraón se despertó y se percató que había sido un sueño. En la mañana su alma estaba turbada y mandó a llamar a todos los intérpretes de Misraim, de Egipto, y a todos los sabios. Faraón les contó sus sueños, pero nadie allí podía o pudo interpretarlos para él. Miren este versículo de 41, habla de un sueño, ¿cierto? Al final de los 2 años, dice que en la vida de José se aplican situaciones que se ven reflejadas desde antes, como fue en el caso también de Abraham, fue en el caso de Isaac, fue el caso de Jacob. Vemos que son circunstancias y momentos muy parecidos. Todos ellos tienen una similitud en sus vidas muy parecidas. Entonces, después con Yeshua también vemos el mismo patrón, ¿cierto? Y vamos a manejar este concepto de ahora en adelante. Vamos a manejar el concepto de un favor inicial, crisis y abandono, vindicación o honor revertido y una exaltación. Vamos a manejar estos términos para ir entendiendo un poquito lo que vamos a ir estudiando. Por ejemplo,
en Génesis 41 nos dice que José fue honrado por su padre cuando le dio la túnica de colores, ¿se acuerdan? Cuando tenía preferencia por su padre. Después fue abandonado y vendido por sus hermanos, fue descartado como muerto, pasó por crisis en la cárcel y después que pasó por todo esto, fue revertido su honor y exaltado como vicepresidente de Egipto, como segundo al mando en Egipto. Por eso vemos cómo se ven estos patrones, estos pasos que aquí vemos, se ven reflejados en la vida de José y en muchos de los patriarcas que también vamos a ver y en la misma vida de Yeshua. Miren lo interesante que es la vida de José. Por eso la escritura fue escrita para nosotros, pero no fue a nosotros. Unas palabras todas parece que no tuvieran sentido, pero si la analizamos, es cierto. La escritura fue escrita para nosotros, pero no fue a nosotros. Pues Pablo hablaba a comunidades en otras partes que tenían problemas en ese tiempo, por ejemplo la comunidad de los Corintios, los Gálatas, pero hoy nos sirve a nosotros para estos tiempos. Entonces, por eso cuando lleguemos a este tiempo de abandono y de crisis, ya sabemos cuál es la clave para poder salir de esa adversidad, ¿cierto? Y está en dónde, está en la Muná, en el Padre Eterno, quien nos dará la salida, igual que lo hizo con José. Pero nunca vayamos a olvidar que tenemos que pasar por estos pasos. Tenemos que pasar por un favor inicial. Pasamos también a una crisis, a un abandono, a unas circunstancias externas, circunstancias que nos pasan de abandono, de dejadez, de muchas cosas, pero después vemos cómo somos vindicados y nuestro honor revertido y después somos exaltados por el Padre Eterno. Por eso es importante e interesante estos pasos en nuestra vida como creyentes. Entonces, situaciones presentadas en el caso de José. Mire que desde que José tuvo su primer sueño, a los 17 años, cuando lo vendieron, hasta este sueño con el faraón ya han pasado 17 años. O sea que José podía tener en ese momento 34 años de edad. Por eso la palabra dice ahí en el capítulo 41, uno dice que al cabo de 2 años, ya ha pasado los días del otro ciclo, ¿cierto? Del otro ciclo. Y viendo a sus hermanos, se acordó nuevamente de ese sueño de hace 17 años atrás, antes de ser vendido. Luego, después de solicitar que le sea interpretado el sueño del faraón, le dice que él sabía cuál era la solución, que muchos vemos y vimos que no se refería a una interpretación de sueño, porque no era un adivino realmente. Vemos que cómo cambia la palabra por una solución, porque la palabra real allí es una solución. Él sabía cuál era la solución que el Eterno, que Elohim le había puesto para dársela al faraón. Entonces, ya dice que él sabía cuál era la solución y le dice Elohim, responderá a la paz del faraón, porque no era él el que estaba respondiendo. Por eso es que les digo que no era una interpretación realmente de José, sino era una solución que el mismo Elohim nos estaba dando a José. ¿Para qué? Para responder a la paz del faraón, porque el faraón estaba inquieto, estaba preocupado por este sueño, porque era tanto la preocupación del faraón que la Torá dice en el versículo 8 que el faraón estaba turbado de corazón. También podemos mirar que esa palabra que vemos ahí, es como si se le hubiera acelerado el corazón por lo que estaba preocupado a raíz del sueño que tuvo. Entonces, el faraón se le aceleró el corazón, pues estaba acelerado ¿qué? En su paz, estaba desesperado por todo lo que estaba viviendo, y luego es cuando ya le comenta el sueño a José. Entonces vemos que ya el faraón accede a sus peticiones y lo hace segundo al mando, y además de esto le consigue una mujer egipcia, hija de Potifar, y se casa, que era una situación prohibida también por la Torá en Deuteronomio 7:3. Como hebreo no podía casarse con una mujer extranjera, y aún así se queda callado y lo hace, permite que esto pase, y todo esto también el Eterno está detrás de todas estas cosas, y al parecer no hubo ninguna objeción, ¿cierto? Entonces todas estas cosas pudiéramos mirarlas en el sentido de lo que significaría José
más adelante en lo que es lo que nos lleva a aprender y a ubicarnos en el sentido de lo que es el Mashiach. Entonces mire todo lo que está viviendo y todo lo que se vive aquí. Entonces muchos diríamos, le cambió la vida a José. Después de ser un joven que fue vendido, que fue prácticamente declarado muerto por sus hermanos, fue vendido y pasa todo lo que tuvo que pasar para poder llegar hasta ese momento. Muchos diríamos que suerte tuvo José, o le cambió la vida a José, pero no miramos ese tiempo que duró realmente allí, ese tiempo que duró pasando tantas necesidades, con tantas cosas negativas en su vida, porque todo no fue gloria. Acuérdense que él pasó muchas situaciones negativas. Entonces, muchos diríamos, le cambió la vida a José, pasó de ser maltratado, de ser ultrajado, de ser avergonzado, a ser exaltado entre muchos, como dice un versículo, donde fuiste afligido serás honrado y donde fuiste humillado serás levantado. Esto fue lo que le sucedió a José. Entonces, Dios se ha puesto de pie hoy para hacerte justicia. Dios hace justicia. Dios se coloca delante de nosotros como ese poderoso gigante, hermanos. Esta es una palabra que no puede dejar de retumbar en nuestras vidas. Y esta es una palabra que nos habla de ese Dios justo, de ese Elohim justo y bueno que usted y yo tenemos. Y que también debemos mirar y pensar que no estamos solos, como muchos dijeron cuando nos encontraban a quienes también buscaban lo mismo. La Torá, que nos hace libres en medio de todas estas cosas y todo lo que podemos sentir a nuestro alrededor, está respaldado por el Elohim de Israel. De esa misma forma como el Eterno respalda la vida de José en todo este proceso de lo que yo les dije ahora, del favor inicial, de la crisis, el abandono, de la indignación y de lo no revertido, y con el final la exaltación, asimismo el Eterno hace con nuestras vidas. Y esto no debemos olvidarlo. Entonces miren, vemos ya la vida de José Safnat Panea, a quien le cambiaron el nombre, y Asenat. Bueno, aquí vemos un José nuevo. Aquí vemos un José renovado, un José con poder, un José con autoridad. Pues para que José pudiera tener ese tipo de función, y hay algo muy interesante que quiero recalcar y que quiero explicar y que quiero que cada uno entienda, el hecho de que Faraón escogiera a José como segundo al mando. Muchos diríamos, no, el Faraón se paró y dijo, bueno, vamos, tú te vas a ir conmigo, tú vas a ser segundo al mando y de ahora en adelante, el día de mañana serás segundo y te daré mi anillo, te daré la cadena y ya serás segundo en todo Egipto. Esto no era así de fácil, hermanos. Esto no era así de sencillo. Porque primero que todo, el hecho de que Faraón dijera de que él iba a ser segundo al mando, no quería decir que eso era un acto inmediato para hacerlo. Entonces, primero, él debía ser adoptado simbólicamente por Faraón. Imagínense lo que tocaba hacer. Primero que todo, tenía que ser adoptado simbólicamente por Faraón. ¿Por qué? Porque José no era egipcio, era un hebreo. ¿Y esto qué equivalía? Esto equivalía a que José tenía que ser presentado ante los dioses de Faraón, ante sus sacerdotes, ante la comitiva real egipcia, y así como el Faraón también tuvo que ser adoptado por el mismo dios Ra con su padre, así también le tocaba hacer él con el sucesor. Y así mismo hacía, y hacían todos los faraones con sus hijos sucesores, a quienes también debían llevar a ese mismo evento ceremonial. Porque esto es lo que se hacía, hermanos, en los pueblos antiguos del Medio Oriente, según datos históricos egipcios. Y esto se hacía ¿para qué? Para que ocurriera o hubiera una transferencia de poder o de autoridad en ese momento, para pasar esa autoridad, porque acuérdense que el faraón le dijo, será segundo al mando y tendrás poder sobre todo lo que yo tengo. Solamente no tendrás poder sobre mí, pero sobre lo que está debajo de mí tendrás poder tú para todo. Y ese era un cargo grande, un cargo de mucha autoridad, por lo tanto tenía que haber una transferencia de poder, Pues en los tiempos antiguos, el segundo al mando
o el que le sucedía a un faraón, eran los hijos literales, los hijos naturales que él tenía, pasaba de padre a hijo. Eso era lo que siempre se hacía, ¿cierto? Y eso es lo que se hace siempre. Entonces, era por una transferencia directa y solo se hacía cuando moría el papá, cuando moría el padre, que era el faraón. O sea, había una transferencia directa de los hijos. Pero acuérdense que José no era hijo de faraón. Por eso fue que le cambiaron el nombre de José por Safnapanea, que era necesario que él hiciera esta adopción simbólica, porque José no era egipcio primero, él era un hebreo y tenía que pasar por todo este sistema ceremonial de lo que se hacía en ese momento en Egipto. Entonces, ya le cambiaron el nombre a José y le ponen Safnapanea, que significa revelador del oculto, y Dios habla y él vive. Y además es importante saber que un entronamiento de un rey, siempre debía haber una coronación, una exaltación, que fue lo que hizo el faraón cuando le colocó la cadena, cuando le colocó el anillo, y también tenía que haber un cambio de nombre, fue cuando le cambiaron el nombre, y entrega de una novia, que fue cuando le dieron a la esposa, la hija de Potifar. Todas estas tres cosas que nosotros vemos aquí, ¿se hacían para qué? Para una transferencia de poder entre cargos de autoridad importantes en todos los egipcios y todos los pueblos del antiguo Medio Oriente. Eso, ¿dónde lo podemos nosotros mirar? Por eso es que nunca podemos desligar la parte histórica de la vida de la Torá, de lo que son de todo lo que de lo que se estudia en la Torá, aún de las leyes orales. También todas estas cosas tenemos que irlos un poco atrás para saber cómo eran la historia de todos estos pueblos. Entonces podemos mirar eso, que no solamente es decir, bueno, José, tú serás segundo al mando y de ahora en adelante tú vas a reinar en Egipto y tú vas a manejar todo lo que tú quieras. No era así de sencillo, hermanos. No era así de sencillo. Entonces, y para agregar más cosas que hacían parte de este entronamiento, vemos que le colocó también el segundo mejor carruaje. Y es interesante notar que ese acto se demoraba un año para hacer esa entronación, para ser adoptado simbólicamente por el faraón. Duraba y tenía un proceso de un año, la transferencia de poder esa que le tocó vivir a José. Entonces ya nos damos cuenta que no es tan sencillo, porque muchos decíamos, no, nosotros leemos el versículo y nos damos cuenta que ya el faraón le dio el poder a José, ya José era dueño, era amo y señor después del faraón de todas las cosas de Egipto. No era tan fácil, hermano, no era tan fácil. Entonces, en el versículo 41-42 de Génesis, podemos ver que dice, y el faraón dijo, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón se quitó el anillo de sello de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió de ropas de lino fino y le puso un collar de oro al cuello y lo hizo montar en el segundo carro que tenía y gritaron delante de él, cuidado, abrek, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Este evento de coronación del rey demoraba un año demoraba esto. ¿Por qué? Primero, porque no había internet, no había medios televisivos en donde pudieran ellos televisar el entronamiento de un rey, de un nuevo rey. No, ellos tenían que, él dice, por lo tanto, la noticia de que José, un hebreo, iba a ser segundo al mando de todo Egipto, era como un drama con los reyes, con los príncipes, con toda la comitiva del faraón, con las doncellas, con el mismo faraón, porque ellos iban de pueblo en pueblo en el Bajo Egipto y donde ellos dominaban, ¿cierto? Y era una larga travesía, pues en todo ese tiempo se esperaba para que fuera conocido quien estaba siendo entrenado o entronado en ese momento. O sea que era simplemente decir, bueno, vamos a recorrer todo el Bajo Egipto, vamos a recorrer el Bajo Egipto y el Alto Egipto y vamos a recorrer con José
para que lo vean, para que se den cuenta quién es que va a quedar el segundo al mando y para que lo respeten. Que todo el que vea el anillo, y cuando el faraón decía que llegaba a un sitio decía, Brecht, doble rodilla, o sea, tenían que inclinarse porque él viene en representación mía. Eso era lo que pasaba en ese momento. El faraón lo mostró por todo el Bajo Egipto y el Alto Egipto para que lo conociera. Y ese plan de conocimiento de José no se hizo en una semana. Eso se hizo en un año. O sea, el trayecto de todas estas cosas se llevó su tiempo porque Egipto era muy grande. Tenía muchas ciudades distantes en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto también, y tenían que conocerlo porque ese iba a ser el rey, prácticamente el segundo el mando. Entonces, él decía, viene en representación mía, él tiene mi anillo y tiene todo lo mío, así que tienen que obedecerlo. Imagínense el cargo tan grande en donde llegó José. No era un cargo pequeño, era un cargo grande, era era un cargo de autoridad tremendo, hermanos. Entonces, después de este reconocimiento, vemos el porqué de muchas preguntas en la Torá, que ya lo podemos ir anotando y podemos ir haciendo paréntesis y lo podemos ir anexando a la Torá de muchas cosas que pasan. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué más adelante se le dio la bendición a Manasés y a Efraín de parte de Jacob y no fue a José directamente. Ya podemos entender por qué la bendición que le tocaba a José en ese momento se le entregaron fue a Manasés y a Efraín. ¿Por qué? Porque José no podía. Simbólicamente, después que pasa todas estas cosas, ya cogen los huesos de José y pasa el Mar Rojo y pasan a la tierra prometida con el pueblo siendo reinjertado nuevamente José al pueblo de nuevo, al pueblo de Israel, al pueblo de los hebreos. Imagínense todo lo que conlleva y todo lo que conllevó a que José fuera el segundo al mando en Egipto. Prácticamente olvidarse de lo que él era, aunque él nunca se olvidó de lo que él era, porque siempre mantuvo a sus hijos enseñándoles la Torá, aún siendo egipcios prácticamente, porque la esposa era egipcia y era una pagana, porque también practicaba y adoraba a ídolos egipcios, y era difícil, ¿cierto? Entonces por eso, ya después de todo lo que pasa, llega José a la tierra prometida, siendo reinjertado al pueblo de nuevo, al pueblo de Israel. Caso igual que vemos con Yeshua, lo dice que Moisés y los profetas hablan de él. Por eso el hecho de que José se casara con la hija de Potifar era un anexo de ser entronado en ese tiempo bíblico. Y lo mismo vemos en el caso también cuando vemos a Ruth, que tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Vemos cómo el trasfondo bíblico nos lleva a escudriñar aún más allá de la parte bíblica y nos vamos un poquito más a la parte histórica de lo que son el estudio de todo lo que tenía que ver con el Bajo Egipto y todo lo que tiene que ver también con el mundo de lo que se veía en ese momento, hermanos. Entonces, mire, estos eran los carruajes reales Ixos, porque hay quienes dicen que estos carruajes corresponden a la edad de los Hicsos. Entonces dice, ahora José tiene esa autoridad, los arreglos con lino fino y el otorgamiento de una cadena de oro, el anillo real, son típicos de los nombramientos egipcios para el cargo. Esto es lo que figuraba cuando iba a ser elegido un faraón o una persona que estuviera en un cargo de muy alto rango. Estos eran los dos escenarios que se veían: la cadena de oro, el anillo real con el cual se firmaba cualquier tipo de documento. El anillo tenía un sello seco, un sello en alto relieve que apenas lo ponía en cualquier documento era legal inmediatamente. Y esto nos lleva a acordarnos un poquito, ¿se acuerdan con el caso de Jacob y Tamar, cuando le dejó el báculo y le dejó el anillo? ¿Se acuerdan? Que era en señal de los servicios que ella le prestó y que él no tenía dinero para pagarle, y le dejó el anillo y le dejó el báculo. Bueno, ese es un anillo el cual era parecido, pero un anillo en donde cualquier transacción que se podía hacer en ese momento, cualquier documento
era un respaldo de que esa persona había estado allí y el anillo era el respaldo legal de lo que decía que había estado y se había hecho un contrato con esa persona. Fíjense lo importante que eran esos anillos. Entonces, toda la escena se basa claramente en un conocimiento íntimo de las ceremonias egipcias y dice que lo hizo montar en el segundo carro que tenía. El carro como arma general de guerra fue introducido por los Hicsos, junto con el uso generalizado de caballos, y esto ha hecho que algunos vean esto como una indicación de que esto fue durante su gobierno, pero la impresión que se da es que el carro era algo raro aquí, porque en ese tiempo en Egipto los carros como que no eran, realmente no se veían, o no eran famosos, sino eran, los traían de una cultura diferente a la cultura egipcia. Por eso dice que los carruajes reales Ixos, que son pueblos que venían antes de los egipcios. Imagínense de dónde vienen todas estas cosas. Entonces dice que el segundo carro que tenía, y un signo de gran importancia que no lo sería bajo los Ixos, dada la cantidad de comercio con otras naciones. La posesión de algunos carros ceremoniales deben verse como una posibilidad real, o sea, que sí existiera una posibilidad real. Ciertamente, hay pruebas limitadas de que los caballos se conocían en Egipto antes de los Ixos por los restos de caballos, justo antes de que se descubrieran los restos de caballos. Y oraron delante de él a Abrek. Esta es probablemente una palabra de préstamo egipcia, la palabra Abrek, que significa arrodillarse o cuidado para los egipcios. Entonces dice, su significado es incierto. Podría significar cuidado para los egipcios, o posiblemente podría significar de rodillas para los hebreos. Lo primero parece más probable según la historia del Bajo Egipto, de esta ciudad. Entonces, mire, vamos a seguir. Entonces podemos mirar, dice un paralelo de José a nuestra vida y el Mashiach. Entonces la vida de José, como vemos, como todos sabemos, estuvo lleno, hermanos, de altos y de bajos, altos y bajos. Había muchos altos y muchos bajos. Todos sabemos que la crisis y el abandono que él vivió desde muy joven por una simple rivalidad entre hermanos, el cual causó envidia, el cual causó mucho odio a su alrededor, lo llevó a estos altos y bajos. Tal vez muchos ahora podamos tener, y más cuanto estamos haciendo la transición a la Torá, tal vez hemos vivido estos altos y bajos también, y hay circunstancias que se nos dan en nuestra vida debido a lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Estos altos y bajos que vivió José, pues también los podemos vivir nosotros en este momento, y también cada persona en el mundo lo ha vivido. Por circunstancias que se dan en nuestra vida, sobre todo con los temas de hoy, como son las profecías, como son el tema de las vacunas, el tema de las prohibiciones, el tema de la escasez de alimentos, el tema de la hambruna que se ve en todo lo que es el mundo hoy en día. Vemos que con esta parashá, Miketz, que hoy toca nuestras vidas, nos enseña que mientras vamos obedeciendo a través de la emuná, debemos preguntarnos en qué lugar estamos en ese proceso. ¿En qué lugar estamos en ese proceso de el favor inicial, de la crisis y el abandono, de la indignación o el honor revertido y el paso de la exaltación? ¿En cuál paso estamos? Entonces, solo así podemos saber qué viene después de cada proceso de nuestra vida, porque esos son los procesos que el Eterno lleva en cada vida de cada persona. Aunque nunca hayamos escuchado estos términos, son términos bíblicos, son términos que se refieren y que lo vemos en cada uno de los hombres del Eterno. Y esos son pasos que en nuestra vida todavía siguen funcionando. Por eso, en cada proceso que cada uno vamos llevando, vamos a mirar estas cosas. Vamos a sentirnos en muchas ocasiones, nos vamos a sentirnos mal, ¿cierto? Vamos a sentir crisis, vamos a sentirnos abandonados, vamos a sentirnos injuriados, vamos a sentirnos mal. Y luego de eso, el Eterno nos da el honor y la honra que cada uno de nosotros merecemos.
El Eterno va reivindicando nuestra vida, nos va acercando más a Él. Y después viene el proceso cuando somos exaltados, cada uno en donde ya estamos caminando con el Eterno y vamos, nuestra vida va cambiando, vamos viendo una vida diferente ya en el Mashiach. Y eso es lo que siempre ha pasado y son los pasos que siempre se han dado. Entonces, mira, aquí vemos que además en esta parasha vemos unos personajes como el faraón, que representa al padre, y vemos el otro personaje que es José, que representa a Yeshua. Y esto es lo que podemos hacer, el paralelo que podemos mirar en el tema de José y el faraón. Aquí vemos que el faraón dice que él es más grande que José solo en cuanto a su trono, igual como dice en 1 Corintios 15. O sea, el faraón le dijo, bueno, tú vas a ser segundo al mando en mi reino en Egipto, pero solamente vas a ser segundo después de mí. Después de mí vas a ser segundo. Eso fue lo que le dijo Faraón a José. Y eso fue lo que siempre vivió José. Él nunca fue más que el Faraón. Nunca fue más que el padre. El mismo caso vemos en Yeshua. Dice 1 Corintios 15. Cuando es el Eterno quien pone a todos bajo su poder. Este fue un orden perfecto. Y solo cuando esto esté hecho, dice que el mismo hijo se someterá a su padre. Y esto no quiere decir que esto descarta ninguno o nada ninguno de los atributos del Mesías, ni nada parecido. ¿Cierto? Siempre vemos ligado al Mesías con el Padre Eterno, con el Elohim de Israel. Por eso no podemos descartar ninguno de los atributos del Mesías, ni nada parecido, porque hay quienes dirían, hay quienes desmeritarían que el Mesías fue disminuido en muchas cosas. ¿Cierto? Pero esto no quiere decir que al someterse, que el mismo hijo, dice que el mismo hijo se somete a su padre, no desmeritar la obra de Mashiach, ¿no? Entonces podemos mirar que siempre veremos en el patrón bíblico, aún en el hecho de lo que vivió el mismo Mashiach con respecto a lo que vivió José, que el favor inicial, la crisis y el abandono, la indicación o el no revertido, y por último la exaltación. Lo vimos en el Mashiach también que pasó. Esta exaltación, que es el regalo que el Eterno nos entrega cuando Él nos exalta. No es más que un regalo que el Eterno nos da cuando Él nos exalta y nos devuelve todo lo perdido. Y que además nadie, cuando ya estamos siendo exaltados, cuando el Eterno nos devuelve todo lo que hayamos perdido, la gente no lo cree o nadie lo cree, y tampoco nadie. Después cuando el Eterno da todo lo que es el Eterno, nadie lo puede quitar. Por eso es algo maravilloso. Y es cuando Él nos levanta entre las murmuraciones, nos levanta entre los comentarios por nuestro actuar, lo contrario a lo que muchos hemos visto o lo han visto en nosotros en el pasado, ¿cierto? Muchas cosas que vieron en el pasado y son diferentes ahora en el Mashiach. Y esto solo se puede dejar de recibir a menos que la persona lo sabotee como cosa personal de ella. Entonces, mire, hay un ejemplo muy claro que vimos en el libro de Números en una parasha, el ejemplo de Balán. El ejemplo de Balán, que no pudo maldecir a Israel, ¿cierto? Él intentó maldecirlo y él mismo no pudo maldecir a Israel, en el libro de Números. Lo mismo vemos hoy en nuestra vida, porque como dice en el Salmo 112, el Salmo 112 dice que no se dormirá el que guarda a Israel, y el Eterno es nuestra esperanza. Entonces, José fue vindicado, José fue exaltado, y después de casi 20 años de su vida, él esperó todo el proceso que él tuvo de abandono, todo el proceso que él tuvo de una crisis, de todo lo que vivió en esa cárcel, en su vida, en el odio con sus hermanos, en todo lo que vivió en su vida. Él supo esperar en el Eterno, ¿cierto? Él supo esperar. Sé que fueron 17 años más o menos, de 17 a 20 años que él esperó de esta situación que él vivió, pero que el Eterno lo levantó, porque ese es el paralelo que nosotros podemos tomar de José en nuestra vida, que
que también nos lleva a poder interpretarlo también con lo que hicieron con el Mashiach, cuando él vino. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso es lo mismo, hermanos. Es un paralelo igual. Él vino a buscar a un pueblo y el pueblo nunca, nadie lo recibió. Los suyos no lo recibieron. Aunque vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también vino a ver quién creía, quién podría creer en lo que él venía a hacer, ¿cierto? Entonces, mire, dice que José fue vindicado y exaltado después de casi 20 años de su vida y supo esperar en el Eterno y la promesa que había en su vida a través de su padre Jacob. Este es el paralelo que podemos mirar hoy, podemos encontrar en cuanto a José y el Mashiach. Entonces, mire, ¿qué nos enseña esta parashá? Dice que en la parábola del dueño de la Biblia nos habla de la gracia que se recibe del ofrecimiento hecho por el dueño de la viña, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es un regalo de Dios para todos. José sabía que él era un joven especial, pues ya el Eterno le había dicho eso 2 veces en un sueño, pero él sabía que él tenía que madurar, porque él iba a ser preparado más adelante para cosas importantes, ¿cierto? Por eso tenía que ser paciente, por eso tenía que saber esperar en lo que el Eterno tenía en su vida. Él no se podía desesperar, aunque haya pasado por muchas aflicciones, aunque tuvo muchas aflicciones. ¿Cuántas aflicciones no tuvo José? Pero fíjese todo lo que él tocó y todo lo que esperó para ser entronizado, para ser honrado más adelante, para ser exaltado por el mismo faraón. Entonces, por eso, en el plan del Eterno, debemos entender que nunca cambia. El plan del Eterno siempre es el mismo. El plan del Eterno en su vida nunca va a cambiar. Siempre está destinado para lo que él propuso en su vida y él no cambia. Él siempre es el mismo, de ayer, de hoy, de siempre, dice la palabra. Por eso los planes del Eterno nunca cambian. Él nos prepara para algo más adelante. Y estoy seguro que José lloró mucho en ese transcurrir de esos 17 años que estuvo pasando necesidades, lejos de su padre, lejos de su familia, lejos de sus hermanos aún. Tuvo que haber llorado mucho, hermano, y tuvo que haber sufrido tanto que no nos alcanzamos a imaginar. Y el Eterno estaba con él. El Eterno nunca lo abandonó. Aunque lloraba, aunque sufría, aunque declamaba a Dios, al Dios de Israel, el Dios de Israel siempre estaba con él. Muchos pensaríamos, pero Dios lo abandonó. Y muchos pensaríamos, después de 17 años, ¿dónde está mi Dios? Dios me abandonó. No era en el caso de José así, de esa forma. Entonces, mire todo lo que pasó aquí. Dice que José lloró mucho, pero él comenzó a laborar dentro de sus circunstancias y aprendió a utilizar sus talentos fuera de su lugar cómodo. Él se fue de la comodidad que él tenía. Él se fue de la comodidad que tenía a la fuerza, pero supo afrontar y a utilizar los talentos que el Eterno le había entregado fuera de su lugar cómodo, a hacer otras cosas. Y aprendió a creer en el Eterno. Aprendió tanto que al final dijo a sus hermanos, ¿se acuerdan? Cuando se encuentra con sus hermanos, les dijo, definitivamente lo que era para mal, el Eterno lo colocó para bien. Mire esa sabiduría tan impresionante de decir y de darse cuenta al final de todas las cosas, que lo que era para mal para él, el Eterno lo colocó para bien de la vida de todo el pueblo de Israel. Porque acuérdense que de ahí vemos una similitud con el Mashiach. E entendió que todo eso fue una preparación para poder proteger su familia. Porque cuando José subió a la posición de primogénito, vindicaba la posición también de su papá Jacob. ¿Sí se acuerdan por qué fue el papel de primogénito? Ya eso lo explicamos, ¿cierto? Entonces, cuando él pasa a ser el dueño de la primogenitura, ya pasa a la posición de primogénito, ya vindicaba la posición también de su papá Jacob. Pues ellos tampoco querían en su padre. Ellos al final tampoco querían en su papá. Entonces, cuando ya José es entronado, cuando es entronizado, cuando ya entra a la posición esa de, además de ser el segundo al mando en Egipto, también sabía que tenía una responsabilidad con su familia, con su padre, que era primogénito entre todos ellos. Entonces,
vemos que la posición de su papá Jacob también fue vindicada. Y por eso ahora con José, con un cargo de autoridad que tiene ante ellos, ya se acuerda del sueño que tuvo hace 17 años. Y se acuerdan, todos se acuerdan de lo que pasó hace 17 años y se dan cuenta que era real el sueño y que el sueño no era de él, que el sueño era realmente de lo que el Eterno había puesto en su vida y que era el mismo Eterno quien estaba obrando en todas estas cosas. Y el mismo Rubén, a quien fue quitada la primogenitura y entregada a José, tenía que ser avergonzado. Y los demás hermanos también fueron avergonzados. Porque se cumplió el sueño en donde ¿se acuerdan que decía que ellos se tendrían que arrodillar ante él? Y eso fue lo que pasó en este momento. Que él dice, porque no solo fue José, sino su padre Jacob, que también fue exaltado después de todo lo que vivieron y de todo lo que pasó. El papá de José, Jacob, también fue exaltado en ese momento. Entonces en Génesis 41-45, ya terminando con esta parasha Miquetz, dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. La bendición del Eterno estaba en su vida y todo lo que hacía prosperaba. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores, y recogió ese trigo como arena del mar. Imagínense, recogió trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y dice, y José salió a la tierra de Egipto, habiendo sido designado para una tarea tan vital. Era necesario que se familiarizara con toda la situación de Egipto. Le tocó viajar por todo Egipto. Por eso era necesario, ¿te acuerdas que le comencé al principio? Que era necesario que él se transportara con el mismo faraón por toda la tierra, el bajo y alto de Egipto, para que lo conocieran, para que se familiarizara con toda la gente, que en todas las ciudades que habían alrededor de Egipto. Y esto le tocó después a él hacerlo solo, ir a cada ciudad. ¿Por qué? Porque tenía que construir grandes silos en muchas ciudades y hacer arreglos para el nombramiento de todos esos trabajadores, de supervisores que iban a manejar las bodegas, que iban a manejar todo el sistema de agrícola, de lo que ellos iban recolectando, porque fue una cantidad inmensa. Imagínense lo que dice la palabra en el versículo 49, que recogió José trigo como arena del mar. O sea, usted se puede imaginar cuántas bodegas y cuánto tenían ellos para guardar tanto alimento. En cada ciudad donde iban tenían cantidades de bodegas y de habitaciones y cosas hechas por José para guardar los alimentos que iban recogiendo en cada cosecha, imagínense. Entonces dice que hizo arreglos para el nombramiento de los supervisores que controlarían la recolección de todos los productos y organizarían el almacenamiento de la quinta parte y la distribución del resto. Parece que era de costumbre que el faraón tomara el 10% del trigo en Egipto como un impuesto. En esencia, José duplicó el impuesto en los siguientes 7 años. Según Génesis 41-34, menciona una quinta parte, es decir, el 20%. Le duplicó la costumbre de que Faraón tomara el 10%, la duplicó al 20%, y fuera del 20% también le dio más ganancias todavía. Imagínate si no estaba bendecido, si no estaba el Eterno en su vida, en todo lo que tocaba lo prosperaba. Por eso dice, la gente de Canaán, incluyendo la familia de José, también sufrían por esta hambruna, también sufrieron esta hambruna. Pero Dios hizo una sabia pero inesperada provisión para ellos al enviar a José por delante de la familia. ¿Para qué? Para sustentar en un futuro de esa abundancia que se vio en los años de abundancia. Todas estas cosas, todo esto que José vivió, simplemente no fueron interpretaciones, porque ya el Eterno sabía lo que iba a hacer. Simplemente fueron soluciones que el Eterno puso en boca de José
para que le dijera al faraón. Porque Faraón, todos sabemos, que Faraón no fue que José dijo, no, yo le interpreto el sueño, y ya, y las vacas flacas se comen a las gordas, y van a haber 7 años de sequía y 7 años de abundancia. No, el Faraón no era bobo, hermanos. El Faraón era un hombre inteligente, y él sabía la respuesta. Él, dentro de lo que él pensaba, él tenía más o menos una respuesta de lo que José le podía decir. No que José llegara a inventarle cosas que el Faraón no le habían dicho. Ya el Faraón tenía una idea de lo que significaba ese sueño, pero quería que alguien le dijera realmente qué era lo que él pensaba, y eso fue lo que el Eterno puso en el corazón de Faraón, la solución, no la interpretación. Por eso vemos que hubo muchas personas que interpretaron. Ustedes se pueden imaginar cuántos sacerdotes habían que eran intérpretes, que eran magos, que eran adivinos, y todos ellos pasaron por donde el Faraón. Todos pasaron por donde el Faraón. Cada uno adivinaba y cada uno interpretaba de acuerdo a lo que ellos decían, pero el Faraón sabía que era mentira. El Faraón no conocía esas interpretaciones. El Faraón sabía que era una solución y que el Eterno la puso en el corazón de José para él. Por eso fue que dice la palabra que él se sentía con el corazón acelerado, porque él quería oír lo que él pensaba y lo que él había soñado, que solamente vendría de la palabra del Elohim de Israel, que se la tendría dicha a través de José. No era tan sencillo este tema, no era tan sencillo el tema de Faraón con sus sueños. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Entonces, esto es interesante porque tenemos que irnos al contexto de lo que estaba pasando y a lo que el Eterno quería mostrarle a Faraón y lo que el Eterno quería demostrarle a José cuando él lo quería exaltar, porque la exaltación que tuvo José vino de parte del Eterno. No crean que fue que lo exaltó solamente el Faraón. El Eterno estaba manejando la vida de José. Ya había pasado por todos estos pasos que le digo. Ya había pasado por todos estos casos que le mencioné al principio. Y ya lo que le tocaba era ¿qué? La exaltación. Y esto fue lo que pasó con José. Entonces, miren, esta aplicación de hoy es una aplicación para nuestra vida, porque todo lo que nosotros escuchemos de las parashá, todo lo que nosotros escuchemos de toda esta información bíblica que el Eterno siempre nos ha querido mostrar desde el principio, todo va con una aplicación para nuestra vida. Porque si no tomamos todo lo que aprendemos de las parashá, de las haftará y todas estas cosas, y no las aplicamos a nuestra vida, y no las aplicamos como una solución, como algo que tenemos que cambiar en nuestra vida, como algo que tenemos que cambiar de mirar qué es lo que estamos haciendo, entonces no estamos haciendo nada, hermanos. No estamos haciendo nada. Entonces, mire, desde hace aproximadamente 2 siglos, hoy en día el mundo vive un periodo de una enorme y creciente abundancia, tal como el antiguo Egipto vivió sus 7 años de abundancia, ¿cierto? Así como Egipto vivió sus 7 años de abundancia, entonces, pero ahora el mundo también está ya entrando en una etapa de sequía. Hoy en día esta aplicación de esta parashá y de lo que vivió José y de los sueños que hubo y de los 7 años de abundancia y de los 7 años de sequía, podemos mirarlo hoy en nuestra vida en pleno siglo XXI. ¿Cómo está el mundo hoy? Hoy podemos mirar que el Eterno también habla a través de la ciencia, que el Eterno también habla a través de lo que podemos mirar, el cambio climático y todas estas cosas que diríamos, ¿esto qué tiene que ver aquí? Claro que tiene que ver, porque el efecto de las parashá tienen que llenar en nuestra vida, tienen que caer y tienen que ser ejemplo para nuestra vida. Entonces, mire, ahora el mundo también está ya entrando en una etapa de sequía. Vendrá la sequía, el hambre, vendrán las tormentas más fuertes jamás vistas, el frío más extremo, el calor más extremo, la escasez y la muerte. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Egipto tuvo a José y el sueño del faraón. Siempre miramos el punto de José y miramos el punto del faraón, ¿cierto? Pero, ¿y qué hay de la gente que vivía ahí? De la gente que murió por la hambre, por el hambre que había en ese tiempo, por la hambruna, ¿cierto? Que hubo en ese momento. Y que para bien de muchos, tuvieron a
al faraón y tuvieron a Egipto y tuvieron a José, que a través de un sueño pues pudo descifrar lo que venía y miró y esa escasez y esa hambruna que venía y que se acercaba, pues gracias al Eterno no pasó. Por eso está el Eterno ahí en manos de todas las cosas. Entonces, nosotros hoy tenemos la ciencia. Hoy tenemos la ciencia que el Eterno a través de la ciencia también nos muestra a los científicos muchas cosas, ¿cierto? Muestra muchas cosas que están pasando en el mundo. Entonces dice, ese es nuestro don. La ciencia nos advierte sobre qué, sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático, nos advierte sobre lo que viene de la misma forma, así como José advirtió al faraón para salvar a Egipto, también nos están informando a nosotros que tenemos que sembrar árboles, que tenemos que dejar de talar árboles, que tenemos que dejar de echar basura en los mares, en todas partes. Todas estas cosas son parecidas a lo que se vivió en ese tiempo. Entonces, de la misma forma como José advirtió al faraón para salvar a Egipto, y en efecto, el faraón escuchó, le dio poder a José y salvó a Egipto, hoy la ciencia nos está advirtiendo que la sequía está a la vuelta de la esquina. Y parece que no lo escuchamos. Y parece que no nos estamos preparando para esto que viene, porque viene una hambruna, hermanos. Vienen situaciones caóticas, vienen situaciones graves. Ya nos están diciendo que va a haber una escasez de muchos elementos, de muchos artículos, de muchos alimentos. Están hablando de un cambio de la ciudad al campo, porque de veras que se va a presentar más adelante, se va a presentar problemas en las ciudades, así como lo dice la palabra. Entonces es necesario recordar que, aunque este es un problema global y que nos afectará a todos, nuestra debilidad en materia de autonomía alimentaria, nuestro ya caluroso clima, entre otras condiciones desfavorables, deberíamos estar atentamente preocupados por lo que está pasando en el mundo y ser los primeros en estar preparándonos por lo que viene. Ojalá seamos el José y el faraón en nuestra historia, para que de una u otra forma pagaremos muy caras las bíblicas consecuencias que nos esperan. Por eso, hermano, a cuidar la naturaleza, a aplicar esta parashá Miketz y en lo que vivió José en su vida con el Eterno y todo lo que pasó y todo lo que vivió, para darse cuenta que al final el Eterno siempre estuvo con él y nunca lo abandonó. Shalom, shalom a todos mis hermanos. Shalom, Fede. Amén. Shalom, shalom.